Bendecidos con toda bendición. ¿Sabías tú que no es lo mismo antes que después de la cruz? Jesucristo hombre nos explicó, conforme a lo escrito en el Evangelio de la Gracia, esta gran diferencia que hoy queremos compartir contigo. Hace 2000 años, en la cruz del Calvario, Dios mismo se vistió de un cuerpo para establecer el nuevo pacto, para quitar el viejo pacto y establecer el último y nuevo pacto. Por eso el gran apóstol Pablo dejó esta referencia escrita en Hebreos 10:9. Dice: he aquí que vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Quita esto primero para establecer esto último. Lo primero era la ley. Esto último es la gracia, el nuevo pacto. Por eso Jesús de Nazaret dio testimonio en alguna ocasión diciendo: esta es la sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. ¿La sangre de qué? Del nuevo pacto, dando a entender que había uno viejo, próximo a desaparecer, y el nuevo pacto, la sangre del nuevo pacto. El apóstol Pablo también dio referencia allí en Hebreos capítulo 10, verso 20. Dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, dando a entender que venía un camino nuevo que Él nos abrió y hubo un camino viejo, la ley, el antiguo pacto. Veamos varias referencias que nos dan evidencia de esta maravillosa verdad. Cuando hablamos de antes de la cruz, tenemos que entender que hubo un ministerio de muerte y de condenación. Cuando hablamos después de la cruz, el ministerio de justificación. Antes de la cruz, la ley le daba vida al pecado. Después de la cruz, el fin de la ley fue Cristo. Cristo le puso fin a la ley de Moisés. Antes de la cruz, el pecado estaba en pie. Se hablaba de pecado, se hablaba de pecadores. El alma que pecare, ésta morirá. Después de la cruz, el pecado fue quitado. En un día Él quitó el pecado de la tierra para siempre y nunca más se acordará de nuestros pecados. El ministerio del arrepentimiento estaba presente antes de la cruz. Ahora, en este nuevo pacto, después de la cruz, es el ministerio de la reconciliación. Antes de la cruz, el diablo estaba vivo. De hecho, el apóstol Pedro lo presenta como león rugiente. Después de la cruz, el gran apóstol Pablo establece que el diablo fue destruido con la muerte y resurrección de Jesucristo. Antes de la cruz, se imitaba a Jesús de Nazaret, siguiendo las pisadas del Maestro. Después de la cruz, ya no le conocemos según la carne. Somos del otro, somos del que resucitó después de la cruz. Antes de la cruz se vivía por obras. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Después de la cruz, el apóstol Pablo menciona: concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Antes de la cruz, Moisés decía: que Dios te bendiga. Después de la cruz, nosotros decimos bendecidos, porque estamos bendecidos con toda bendición y los de fe somos bendecidos. Antes de la cruz se decía aleluya. Sin embargo, después de la cruz, en el nuevo pacto, el apóstol Pablo nunca menciona esa palabra. Por el contrario, dice que los que recibimos este espíritu de adopción, clamamos Abba Padre. Ya no estamos huérfanos. Antes de la cruz, se habla de una destrucción del mundo, como Pedro la menciona. Después de la cruz, nosotros esperamos la gran transformación. Abba Padre, qué maravillosas e irrefutables evidencias hemos visto. No es lo mismo antes que después de la cruz. La pregunta es: ¿cómo saber si una persona está antes o después de la cruz? Pues lo que esa persona piensa y habla va a manifestarlo. Por ejemplo, si una persona se ve todavía en pecado, se ve en condenación, si vive por obras, si todavía está guardando la ley para justificarse, si todavía está diciendo aleluya, si está diciendo Dios te bendiga, esa persona, ¿en dónde está? Antes de la cruz. Una persona que dice: Señor, lléname, Señor, perdóname, cuando ya Jesucristo lo perdonó. Señor, justifícame, santifícame,
cuando ya con una ofrenda en la cruz Él nos hizo perfectos para siempre, esa persona tiene un atraso de más de 2000 años. Y entonces se cumple lo que el apóstol Pablo escribió. Dijo: no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justificación, por demás murió Cristo. Amigo, esto que estamos hablando es muy serio, es muy importante, porque se puede estar haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Observa lo que el apóstol Pablo escribió allá en Hebreos 10, 29. Dice: ¿cuánto mayor castigo merecerá aquel que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? ¿De cuál pacto? Del nuevo pacto. E hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Si violar la ley de Moisés tenía unas consecuencias de muerte, ¿cuánto mayor castigo aquel que tiene por inmunda la sangre de Jesucristo? Amigo, no es lo mismo antes que después. Yo recibo que a partir de hoy tú comienzas a honrar lo que Jesucristo hizo. No fue una derrota, no fue un fracaso, como lo han dicho algunos líderes religiosos. Fue un triunfo. Él triunfó en la cruz, destruyó al diablo, quitó el pecado, nos hizo perfectos, nos sentó en lugares celestiales, nos abrió un camino maravilloso, activó esos ángeles a nuestro servicio. Estamos después de la cruz. Yo recibo que a partir de hoy tú no te ves más antes de la cruz, sino después de la cruz. Y conforme a esto, yo te declaro bendecido con toda bendición.